Buenas tardes, rectora. Buenas tardes, rectora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de este ciclo sobre la vida en crisis. Aunque somos poquitos, me alegra ver que incluso algunas personas repiten, lo que quiere decir que no lo estamos haciendo tan mal. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión que lleva como título, es un título diseñado adrede para provocar, para provocar reflexión. Se llama La Universidad en España y, entre interrogación, una crisis de legitimidad. Ya avanzó que yo no creo que estemos en eso, pero se trata de debatir en torno a la situación de las universidades en España en el contexto de este ciclo. Este ciclo está pensado para reflexionar sobre la realidad, sobre la biografía, sobre las biografías de un conjunto de generaciones que se han visto atrapadas en un ciclo interminable de crisis de todo tipo. Desde 2008, una sucesión de crisis económicas que tienen como consecuencia una crisis social, posteriormente una pandemia, que es una crisis sanitaria, que también tiene una consecuencia en el sistema económico y social. Y en el contexto de este ciclo que trata de aclarar, de generar conocimiento sobre la vida de estas generaciones, no podía faltar una reflexión sobre la universidad, sobre el papel que la universidad juega y puede jugar en la superación de estas fragmentaciones múltiples de las biografías de muchas generaciones. Y la verdad es que yo me siento humildemente muy honrado de poder hacerlo con Mai Mestre, rectora de la Universidad de Valencia, y con Amaia Mendicoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy de presentaciones cortas porque tenemos el tiempo limitado y lo importante es el discurso, pero lógicamente, aunque solo fuera por un mínimo de cortesía de anfitrión, me voy a permitir decir un par de palabras sobre las dos catedráticas que me acompañan, o mejor dicho, a las que acompaño yo hoy aquí. Mai Mestre es catedrática en psicología, con una trayectoria investigadora apabullante, yo he investigado y los cálculos son unas 200 publicaciones entre artículos, capítulos de libros, todos los sexenios posibles, y dedicada a la Universidad de Valencia, vicerrectora en varios puestos de mucha responsabilidad. Hablábamos antes de comenzar el ciclo en algunos momentos muy delicados de la universidad en España, ahora sobre todo con la tasa de reposición, aquella tasa de reposición cero, en el fondo era cero. Y bueno, en la actualidad, por supuesto, rectora de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por desplazarte hasta aquí expresamente para acudir a y participar en este diálogo. Por favor. Y Amaia Mendicoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrática de lingüística inglesa. Yo recuerdo que cuando ganaste las elecciones leí varios artículos de prensa donde aparecía tu perfil y bueno, pues es otro perfil de esos que generan admiración, ¿no? como el de la rectora de Valencia, de la Universidad de Valencia. Me llamó mucho la atención que inmediatamente después de hacer la tesis doctoral
la actual rectora de la Universidad Autónoma hizo una estancia en uno de esos centros míticos, ¿no? En el MIT, ¿no? en el Massachusetts Institute of Technology, ¿no? Una trayectoria investigadora igualmente admirable y también dedicada a la universidad, vicerrectora en la Universidad Autónoma de Madrid de Relaciones Internacionales y antes, por supuesto, vicedecana y directora de departamento. Insisto en el agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí y por participar en este debate. Y en la distancia voy a presentar al primer ponente. Esto parece un truco de magia y casi lo es. El primer ponente, tenemos la suerte de contar con una intervención breve, grabada en vídeo, del secretario general de Universidades, de José Pingarrón, catedrático además de la Universidad Complutense de Madrid, y él ha tenido la amabilidad, espero que le lleguen estas palabras, él ha tenido la amabilidad y la deferencia de, en un momento complicado para él, las palabras LOSU lo dicen todo, dedicar un ratito a reflexionar o a compartir una reflexión sobre la situación de la universidad en España en este momento. Nos ha dejado un vídeo, yo me voy a levantar para no... ¿Se ve? ¿Sí? No hace falta que me mueva. Bueno, pues entonces, como yo ya lo he visto... Buenas tardes. El título de la sesión de hoy es La Universidad en España, una crisis de legitimidad. En primer lugar, tengo que decir que no creo en ningún momento que el sistema universitario español sufra una crisis más allá de lo que sufren todos los organismos vivos, es decir, una crisis de adaptación. Pero en ningún caso creo que sea una crisis de legitimidad, porque el sistema universitario español, como todos los sistemas universitarios en el mundo, evoluciona. Y esta evolución se ha puesto claramente de manifiesto en los últimos años, en estos 2 últimos años, por su rápida adaptación a las circunstancias especiales a las que dio lugar la pandemia del COVID-19. La adaptación de la universidad para mantener una enseñanza de calidad en las circunstancias que tuvimos que sufrir ha sido un claro ejemplo de la resiliencia del sistema universitario español y de su utilidad para seguir manteniendo viva algo que es extremadamente importante en una sociedad moderna, como es el conocimiento, la transmisión y la generación del mismo. Eso sí, el sistema universitario español tiene debilidades y tiene también fortalezas. Quizá comencemos por las fortalezas. El sistema universitario español es uno de los sistemas más equitativos que hay en el mundo. Es un sistema que tiene prácticamente situado a todas sus universidades públicas en el ranking de las 1000 mejores universidades del mundo, lo que significa que están entre el 10% de las mejores universidades del mundo. Esto significa que un ciudadano o una ciudadana español o española pueda acceder a un sistema de educación superior de calidad en un entorno cercano a donde tiene el domicilio. Esto es bastante inusual en algunos otros países del mundo. Por ejemplo, la ratio de universidades que están situadas dentro de las mejores primeras, de las 1000 mejores primeras del mundo, en España es superior a la que tiene Estados Unidos. Además, es un sistema que tiene una adaptación evidente al espacio europeo de educación superior, que ha hecho el esfuerzo durante los últimos años de adaptarse y que por lo tanto tiene unos sistemas de garantía de calidad absolutamente en línea con los más avanzados del espacio europeo de educación superior. Por lo tanto, podemos garantizar que todas las enseñanzas que provienen de los sistemas universitarios y que están acreditadas por las agencias de evaluación de la calidad son enseñanzas de una calidad contrastable con el resto de los países de nuestro entorno. Asimismo, la Universidad Española es un vector muy importante de generación de conocimiento. Es un vector fundamental en la investigación y en la transferencia de conocimiento.
Entre el 60 o el 70% de la investigación que se hace en España se hace en las universidades. España está unas veces el 11º, otras veces el 12º país en producción científica en el mundo. Eso sí, luego cuando hablamos de indicadores de innovación, bajamos bastantes puestos y estamos aproximadamente en el puesto número 30. Pero somos un país que tiene un sistema universitario, como digo, con una fortaleza importante. Hay aproximadamente 1.600.000 estudiantes de grado en las universidades españolas, tanto públicas como privadas. 200.000 estudiantes de másteres oficiales y aproximadamente 100.000 estudiantes de doctorado. Quiere esto decir que somos un país con una potencia en educación superior muy importante. Pero claro, no todos son fortalezas. Tenemos alguna debilidad importante. Probablemente la primera sea la escasa financiación pública que ha tenido el sistema universitario en la última década. Es cierto que nos situamos bastante por debajo de lo que tiene como gasto público, como financiación pública los países de nuestro entorno. Estamos aproximadamente ahora en un 0,8% de nuestro Producto Interior Bruto, cuando la media de la Europa de los 27 está aproximadamente en el 1,22% del PIB. Por lo tanto, hace falta una mejora en la financiación pública de las universidades españolas, eso está claro. Por otra parte, es cierto que hay algún tipo de legislación que ha constreñido suficiente la autonomía universitaria de tal manera que se permita a las universidades tener una flexibilidad organizativa y procedimental que le permita, a su vez, hacer frente con la mayor celeridad posible a los cambios que la sociedad nos está demandando cada momento. Bueno, esto es uno de los aspectos fundamentales que queremos resolver con la nueva ley orgánica del sistema universitario. Dar a las universidades más autonomía y que se autoorganicen en la medida en que ellas estimen conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones. Probablemente estas debilidades y estas fortalezas lo que hagan es que en algún modo haya, pues yo no diría una pérdida de legitimidad, pero sí hay un debate público sobre la legitimidad de las universidades. Debates como si son instituciones con un alto grado de endogamia o debates sobre si las titulaciones que se establecen tienen que ver o no tienen que ver con lo que demandan el tejido productivo español. Son debates que están en la sociedad y que siempre son interesantes para ver, pero que yo creo que son debates en cierto modo que no se corresponden con la realidad. Si las universidades tienen más autonomía, más flexibilidad de actuación y se consigue una mejor financiación en el futuro muy próximo del sistema universitario español, estoy seguro que todas estas dificultades con las que se encuentra el sistema universitario podrán verse superadas. Hay algún aspecto que me interesa particularmente señalar y es lo que tiene que ver con la relación entre las enseñanzas y la empleabilidad. Esto siempre es un tema quizá un poco controvertido. Evidentemente, una de las misiones de la universidad es crear profesionales lo mejor preparados posible para que luego sean pues, parte del tejido productivo de nuestro país. ¿Esto lo cumplen las universidades? Pues miren, yo creo que a pesar de lo que se dice muchas veces, sinceramente sí. ¿Por qué? Porque cuando nuestros egresados salen a otros países de nuestro entorno, países muy desarrollados de nuestro entorno, siempre son extraordinariamente bien recibidos. Nuestros ingenieros, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros licenciados, nuestros graduados en muchas ramas del saber, son extraordinariamente requeridos cuando salen al extranjero porque su formación es buena. Y esto es algo que conviene resaltar. La universidad lo único que tiene que mirar es si las titulaciones producen un grado de empleabilidad alto. Pues evidentemente es un factor muy importante, pero no el único. Porque también una misión de la universidad es formar ciudadanos críticos, ciudadanos cultos y ciudadanos que tengan también ansia por el saber. Por lo tanto, las dos misiones de la universidad son perfectamente compatibles, absolutamente compatibles, y realmente es algo que el sistema universitario español está acostumbrado a hacer. Y me queda quizá por abordar un tema
de extraordinaria importancia actual. El tema tiene que ver con la formación permanente, que es otra de las misiones cada vez más clara que tienen las universidades. Es algo que está ampliamente aceptado, que la población trabajadora en general de cualquier país va a necesitar a lo largo de la vida una actualización de sus conocimientos, una recualificación, lo que en inglés se llama upskilling y reskilling. Esto es algo que efectivamente se está poniendo de manifiesto cada vez más como una herramienta absolutamente necesaria para asegurar el mantenimiento del modelo productivo y de la calidad de los puestos de trabajo en el contexto general del país. Y aquí las universidades tienen que jugar un aspecto muy importante. Es cierto que hoy en día una parte relevante de esta recualificación de los trabajadores, de las capacidades y de los conocimientos de los trabajadores se lleva a cabo por muchas instituciones privadas que lo hacen extraordinariamente bien, pero hasta ahora es verdad que las universidades públicas han estado un poco reticentes a la hora de abordar este problema que es fundamental. Nosotros creemos que el sistema universitario en su conjunto tiene que ser una herramienta de progreso, no solo de progreso económico, sino también de progreso social, para que al final el país en su conjunto aproveche esta generación y este talento que estamos fabricando en las universidades españolas y que, como digo antes, en general y de una manera bastante aceptada en el mundo que nos rodea, tiene una calidad suficiente como para permitir que se cumplan los objetivos de la universidad, que en definitiva no es otro que ser una herramienta al servicio de la sociedad. Somos la herramienta que permite proporcionar el servicio público de la educación superior con todo lo que ello conlleva, de transmisión de un conocimiento, de generación del mismo y de transferencia de conocimiento a la sociedad. Por lo tanto, termino contestando, ¿crisis de legitimidad? No. Lo que hay es una crisis de evolución, una crisis de cambio, que evidentemente en los últimos años esta crisis de cambio se ve acelerada, como se ven aceleradas las crisis de cambio en cualquier otra institución de cualquier país, porque es cierto que la evolución del mundo en los últimos años es acelerada e impredecible. Y por lo tanto el sistema universitario en su conjunto, los profesores, el personal de administración y servicios, los estudiantes, los organismos de gobierno de las universidades tienen que estar completamente preparados para hacer frente a estos desafíos que se nos están produciendo y que se nos van a producir de ahora en adelante. Pues esto es todo lo que les tenía que comentar. Muchísimas gracias por su atención y un placer. Ante la incertidumbre, ¿qué podemos hacer desde la universidad para no rebajar la incertidumbre, que eso es imposible en el mundo contemporáneo? Pero ¿qué retos tiene la universidad en este contexto? Este sería el planteamiento inicial de esta sesión. Rectora, si es tan amable y quiere tomar la palabra. A la pequeña presentación que tengo para abordar esto desde una perspectiva genérica y luego ya me imagino que iremos entrando en temas más concretos. Bueno, mientras ponen esto, yo quiero agradecer a todos ustedes su presencia aquí y sobre todo, bueno, la invitación que se nos ha hecho por parte de CaixaForum y por parte de Esteban Sánchez a participar en este foro, en este debate sobre un tema que es tan actual y tan necesario hablar en un momento en que la universidad estamos también inmersas, las universidades, en cambios normativos que nos asaltan por todos los sitios, desde la regulación de las enseñanzas hasta una ley orgánica de universidades. Bien, para centrar un poco el tema desde una perspectiva genérica, porque realmente pues, luego iremos entrando en detalle en diferentes cuestiones que el moderador nos había planteado, yo sí que quería plantear
en el del medio para pasar. Antes iba, pero no va. Ahí. Ahora. Sí, pero no lo he pasado yo, ¿eh? Ah. Vale. Bien. No. Ahí. Vale. Ahí. Sí, pero no lo paso yo, ¿eh? Ah, ¿no? No tengo esa sensación de que me obedece. Bien. El planteamiento del que yo quería partir es que vivimos en una sociedad en transformación, en cambio. Y ese cambio es debido al progreso científico y el desarrollo tecnológico que estamos viviendo en los últimos años, en las últimas décadas. Y eso nos ha llevado al concepto de sociedad del conocimiento. Y en esa sociedad del conocimiento, la universidad tenemos un rol central. Y los retos que tenemos como universidad, los retos que tienen las universidades, que tenemos las universidades, no son diferentes, no son muy diferentes a los retos que tiene la sociedad en general. Por una parte, yo quería plantear en primer lugar los retos más relevantes que considero que tiene la sociedad en general, para luego ver cuáles son los retos de la universidad dentro de esta sociedad cambiante. La sociedad, un reto que tenemos es envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida. Vemos aquí que en 3 décadas ese incremento de esperanza de vida ha aumentado en 5,5 años. Hay menos nacimientos y más defunciones. Por lo tanto, el crecimiento vegetativo es absolutamente negativo. También otra cuestión que afecta a la sociedad en general es la transformación en el empleo y el desempleo juvenil. La crisis, lo había comentado antes el profesor Esteban Sánchez, tenemos generaciones que han vivido ya 2 crisis. La crisis del 2008 y ahora la crisis del COVID, de la COVID-19. En esa crisis, a raíz de esa crisis del 2008, en el 2016, el riesgo de exclusión social en la población en general era casi del 28%. En la juventud era casi del 50%, un 48%. ¿Cómo está la situación del paro en general en estos momentos? Pues vemos que estamos en torno a un 53%, las mujeres un 54%, los hombres un 45,9%. También, hablando del paro y cómo está evolucionando también ese paro por la transformación en el empleo que se está produciendo, vemos que la formación va cambiando también, las necesidades en formación tecnológica va cambiando. Los datos indican, o las previsiones indican, que en los próximos años el 85% del empleo se generará en las profesiones tecnológicas, mientras que disminuye el número de estudiantes que cursan estas titulaciones. Solo el 17% está estudiando en titulaciones que luego llevan a profesiones tecnológicas. Estamos hablando del área de las STEM, matemáticas, física, ingeniería. Pero además, ahí se abre también una brecha de género importante, porque las mujeres estudiaban un 30% informática y ahora estamos en un 12% de mujeres que estudian informática, ingeniería informática. Por lo tanto, baja la formación en esta área de las STEM, pero baja más especialmente en las mujeres, con lo cual esa brecha de género es una brecha que tenemos que atender y las universidades nos estamos esforzando por motivar a las mujeres para que se sientan capaces de estudiar también esas titulaciones. Pero además, como decía el secretario general, también vamos a necesitar esa recualificación o esa formación complementaria en los próximos años,
una formación complementaria en esas habilidades, en esas skills que necesitaremos para adaptarnos, para adaptar a las nuevas generaciones a las profesiones del futuro. Y todo esto ocurre en una revolución postindustrial, en un cambio de modelo productivo, en nuevos vectores de crecimiento, en un contexto de posdemocracia con mayorías fragmentadas, en una situación de desinformación y posverdad. Y si estos son los retos que la sociedad en general tiene y tenemos que asumir, ¿cuáles son los retos del sistema universitario? Y me voy a plantear sobre todo los retos del sistema universitario público, porque la situación de las universidades públicas no es la situación de las universidades privadas, aunque estos retos valdrían también para las universidades privadas, pero luego me voy a referir a las necesidades de las universidades privadas para abordar estos retos. Bien, los retos del sistema universitario podríamos decir que por una parte está la transformación del sistema educativo universitario. Formación a lo largo de la vida, ya lo ha dicho también el secretario general, redefinición de las competencias para una mejor inserción laboral, una formación superior que esté más conectada con el tejido empresarial. Y en este sentido, y luego igual tenemos ocasión de hablar un poco más de esto, pero el nuevo Real Decreto 822 del 2021, publicado creo que fue el 27 o el 29 de septiembre, sí que plantea, sí que nos da ciertas vías y márgenes para esta. Por una parte, por primera vez se regula esa formación a lo largo de la vida, que no se había regulado en las universidades, y por otra parte también plantea líneas de formación con las empresas, a través de la formación dual, a través de los doctorados industriales, que permite que se curse parte de la formación en una titulación concreta dentro de una empresa. Eso va a facilitar que las empresas conozcan más a las universidades, lo que las universidades podemos aportar, y que las universidades también entremos ya más en las empresas y que realmente si un estudiante universitario ya cursa, por ejemplo, entre el 20 y el 40% de su formación en esas empresas, ya lo conocen y es más fácil la contratación. Además, ya tienen esa formación que los empresarios echan de menos, las competencias que echan de menos para contratar a un universitario. Pero también otro reto que tenemos es la construcción de ciudadanos activos, de ciudadanos críticos, de ciudadanos autónomos que sepan tomar sus propias decisiones a partir de la información y a partir de la investigación contrastada y a partir de debates sociales que permitan tomar decisiones e iniciativas. También otro reto es el progreso de la ciencia, pero también la difusión social de esa ciencia a través de la difusión científica y de la transferencia del conocimiento. Transferencia en los diferentes sectores y en las diferentes ramas del conocimiento. Y esa transferencia nos tiene que llevar a trabajar también en esa transformación digital y esa transformación ecológica tan importante en estos momentos. Pero, ¿cuál es la situación actual de la Universidad Española para afrontar estos retos? ¿De qué universidad partimos? ¿Qué universidad tenemos en estos momentos? Bueno, pues a nivel de empleabilidad vemos que la universidad sí que facilita el empleo. Cuanta mayor es la formación, mayor empleabilidad hay y mejores salarios. Y eso se da en Europa y se da en España. Por lo tanto, la universidad no es, como se decía en los años 80, una fábrica de parados, que eso a veces genera mensajes muy negativos, muy pesimistas, que no favorecen para nada la implicación, la ilusión y el ansia de formación. También tenemos una universidad, igual que la sociedad, envejecida. Tenemos plantillas, especialmente universidades con cierta historia y cierto tamaño, pues el envejecimiento de las plantillas es muy importante tenerlo en cuenta. A nivel de media de las universidades, en el PDI funcionario la media es de 55,4 años. Yo puedo decir que en mi universidad, en la Universidad de Valencia, tenemos áreas de conocimiento en donde el 100%
tienen más de 65 años. Por ejemplo, áreas de medicina, pero también otras van apareciendo con ese nivel alto de envejecimiento. Pero al mismo tiempo vemos que los jóvenes menores de 35 años estamos hablando que son un 6,3% y en funcionarios 0,1%. Las plantillas, hemos recuperado plantillas y ahora desde esa crisis del 2012 que comentábamos antes de empezar, con el decreto el decreto BERT, bien conocido en las universidades, del 2012, y con la tasa de reposición de 0, del 5%, del 10%, del 50%, ahí sufrimos, fue un golpe contra las universidades públicas en lo que era más importante. En plena implantación de los grados se ataca a la plantilla y se establece una tasa de reposición que no permitía recuperar ninguna de las plazas que se jubilaban. Entonces, en universidades grandes, como la Complutense, como la Universidad de Valencia, la Universidad de Granada o Sevilla, pues perdimos muchas plazas durante esos años. ¿Se ha recuperado plantilla? Sí, pero es otro tipo de plantilla. Tenemos una plantilla desfuncionarizada. Ha aumentado mucho más la plantilla con contratos laborales que la plantilla funcionarial, debido precisamente a la tasa de reposición. En PDI hemos recuperado la plantilla que teníamos, como he dicho, diferente plantilla, porque no tenemos el nivel de funcionariado que teníamos, pero en el PAS aún no hemos recuperado la plantilla que teníamos antes de ese 2012-2013. Pero además tenemos un problema de financiación importante. Lo ha reconocido también el secretario general, pero esta infrafinanciación estructural que procede del Estado y que procede de las comunidades autónomas es muy grave desde el 2008. Aún no hemos recuperado la financiación de antes de esa crisis del 2008. Estamos por debajo de esa financiación. Y además se intentó compensarla gravando a las familias con las tasas de matrícula durante todo ese periodo, pero sin que las universidades se nos compensaran, ¿no? Entonces, eso ha sido una situación también muy grave y que yo pienso, he escuchado al secretario general y me ha gustado escucharlo, que con la nueva ley se financiará mejor a las universidades, pero eso no está contemplado en la nueva ley. No está contemplado en la nueva ley. Solo que y cuando nos hemos reunido con el ministro, lo que dice el ministro es que las comunidades autónomas nos tienen que financiar a las universidades. Y yo la última vez le dije, ¿quién aprueba la ley orgánica de universidades si se aprueba? ¿El Gobierno de España? Pues el Gobierno de España tendrá que establecer una línea finalista para la aplicación y el desarrollo de la ley. Por lo tanto, el tema de la financiación es gravísimo. Luego también tenemos el tema, entonces, dentro de esta situación de plantillas como las tenemos, falta de autonomía universitaria y falta de financiación, porque al final una autonomía universitaria la tienes con financiación y con flexibilidad en hacer una política de plantillas, de investigación y de docencia. Sin eso no tienes autonomía universitaria, estás totalmente limitada. Entonces, ¿puede la Universidad Pública Española dar respuesta a estos retos que se plantea? Bueno, la respuesta rotundamente es sí. La universidad podemos dar respuesta a los retos que plantea la sociedad y a los retos que nos planteamos como universidades y que tenemos. Pero tenemos unas necesidades para poder solucionar esos retos y alcanzar esos retos. Las necesidades son, por una parte, un modelo de financiación que garantice la autonomía universitaria. Y eso tiene que ser un modelo de financiación eficaz, estable, eficiente, responsable, suficiente para atender docencia, investigación, innovación y transferencia de conocimiento. Todo esto son misiones de la universidad. Y lo ha dicho también el secretario general, que la investigación, el 60-70% de la investigación se hace en las universidades, pero financiémoslas bien. La desaparición de la tasa de reposición y el desarrollo de una carrera docente y investigadora segura que permita a los futuros, a los jóvenes, diseñar
su carrera docente y investigadora y que les dé seguridad. Y luego esa flexibilidad en la oferta de titulaciones y esa formación a lo largo de la vida. Y tenemos unas barreras que son también, y no me voy a detener en ellas, pero son también el tema de la financiación, el tema de la plantilla, el tema de esa conexión universidad-empresa. No es perfecta, porque la empresa se queja de que la universidad no conocemos bastante a la empresa y no la universidad, que la empresa no se acerca a la universidad a pedirnos lo que necesita, pero podemos trabajar en esto. Y yo creo que esto sí que el nuevo decreto de organización de las enseñanzas nos lo permite. Bien, esto es para plantear los retos fundamentales desde mi punto de vista y, por supuesto, que podremos entrar, supongo, más al detalle. Muchas gracias. Gracias, rectora. Muchos retos. Rectora. Bueno, pues muchas gracias. Creo que la rectora de la Universidad de Valencia, Mavi, ya lo ha dicho casi todo, ¿no? Bueno, empiezo, por supuesto, agradeciendo a Esteban por la invitación, a la Fundación La Caixa, y es un placer, un honor y también una responsabilidad estar aquí con todos ustedes y con la rectora Mavi Mestre. Creo que ha dibujado perfectamente el contexto y los retos que se nos plantean, ¿no? Yo los voy a abordar desde el punto de vista de la universidad pública, porque universidad, pues hay una pluralidad de universidades en España, que es parte de los retos también que tenemos, ¿no? Yo creo que hay un reto del que se derivan todos los demás, en cierto modo, que es cómo conseguimos mantener ese equilibrio entre lo que es un servicio público y la competitividad creciente en el sector de la educación superior, tanto en la docencia como en la investigación. La educación, como muchos otros campos actuales, en nuestro mundo actual, es un campo hiperglobalizado, muy competitivo y en el que están incidiendo de forma fundamental tanto los retos demográficos como los retos tecnológicos de los que ya nos ha hablado la rectora, ¿no? Además, en las últimas décadas afrontamos nuevos retos y desafíos, como pueden ser la especialización de la investigación, la creación de centros de investigación de nuevo cuño, las alianzas, las redes universitarias, la irrupción de nuevos operadores en la educación superior, y todo esto nos pilla en un contexto de dos crisis sucesivas, como ya decía Mavi, con plantillas desfasadas, desestructuradas, con una financiación insostenible, insuficiente, con muchas carencias a la hora de proporcionar una gestión ágil. Ahí tenemos también un problema bastante gordo en la universidad, ¿no? Una gestión profesionalizada, ágil, eficaz, y con muchas dificultades para adaptar nuestra oferta académica a lo que demanda la sociedad y también para captar y competir en la captación de fondos para la investigación, muy importante. Entonces, yo creo que estos son los retos principales. No voy a repetir muchas de las cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo, porque además hay un gran consenso, yo creo, como quizá no ha habido en otros tiempos, ¿no? Un gran consenso en la CRUE sobre cuáles son nuestros principales problemas, ¿no? El problema de la plantilla es que ya es evidente y con datos se ve, y tenemos una plantilla, yo decía, desestructurada, porque la mayoría de las universidades públicas españolas se crearon en los años 80, 90. Toda esta generación se está jubilando y el reemplazo no está ahí. Hay un gap generacional muy importante. Esto se acusa, comentaba la rectora, las facultades de medicina. En algún momento va a haber que afrontar este problema. Las facultades de medicina se están quedando sin personal docente clínico porque no acceden a las titularidades, pues médicos que están dedicados a sus pacientes, a su labor hospitalaria, no puede acreditarse a plazas fijas, ¿no? Y otro tema, por supuesto, el de la temporalidad. Además de tener plantillas con un alto porcentaje de personal laboral, que eso yo no lo veo tanto problema, pero lo que tenemos es un altísimo índice de temporalidad.
Creo que además de eliminar la tasa de reposición, que es una solución y no del todo, porque si luego no puedes pagar a ese profesorado con el presupuesto que tienes, pues estás igual, ¿no? Aunque elimines la tasa de reposición. Pero, por ejemplo, un sistema más flexible que también permita intensificar la labor de los profesores en docencia o en investigación, creo que también nos ayudaría a afrontar algunos de estos problemas. En el PAS, en el personal de administración y servicios, yo creo que ahí tenemos también un problema muy gordo. O sea, quien se ha movido un poco por las mejores universidades del mundo, pues ahí ve una diferencia fundamental en nuestro personal de administración y servicios, que por lo general está poco cualificado y poco profesionalizado con el personal de administración y servicios que hay en muchas universidades del mundo, ¿no? Y además este es un personal que ha cambiado también mucho en las tareas a las que se tiene que enfrentar y es muy variado. O sea, aquí tenemos a Lidia, desde especialistas en comunicación, servicios de transferencia, de infraestructuras, gestores de departamento, conserjes, personal técnico de soporte, servicios jurídicos. Hay una enorme variedad de especializaciones, poca formación también para el PAS y un sistema de contratación que tampoco permite elegir demasiado el tipo de perfil que uno quiere. De la financiación creo que vamos a hablar luego y hay mucho que decir. De la adaptación a las demandas de las necesidades de la sociedad, en cuanto a formación, creo que también el sistema de acreditación de las titulaciones nos constriñe mucho. Estamos sometidos a los dictados de las agencias de calidad. Ahí creo que también podríamos mejorar. Ahí nos cuesta competir con la universidad privada también, porque tienen sistemas mucho más ágiles de creación de titulaciones, ¿no? Y luego, bueno, en investigación claramente hay la competencia en investigación en el nivel de educación superior es tremenda. O sea, ahí han aparecido digamos, organismos y entidades que antes no existían, los OPIs, los institutos sanitarios, los centros de investigación de nuevo cuño, como los INDEA, los ICREA, Ikerbasc, y la mayor parte de la investigación de excelencia, digamos, estructurada, reconocida y bien financiada, no se está haciendo en las universidades, se está haciendo en estos organismos. Creo que hace falta una financiación base para la investigación. Los programas de captación y atracción de talento están muy bien, pero pasados una serie de años nos tenemos que hacer cargo las universidades de la estabilización de las personas que hemos captado y eso crea un problema bastante gordo. Nuestras infraestructuras están absolutamente desfasadas, llevamos años, décadas ya sin inversión en infraestructuras de investigación y eso hace que no podamos competir con los centros. Yo llevo todavía la L en la espalda, pero me estoy dedicando a conocer mejor mi universidad y habiendo pasado por todas las facultades, estoy pasando ahora por los centros de investigación y los centros mixtos. Son dos mundos. O sea, los centros mixtos, UAM, CSIC, en mi caso, pues tienen unas infraestructuras que ni de lejos podemos aspirar a ellas en la universidad. Y para cierto tipo de investigación, como decía, de excelencia, competitiva, sencillamente nos hemos quedado fuera de juego. Luego tenemos ya los retos transversales que tienen que ver con la internacionalización, con la digitalización, también con la interdisciplinariedad. Seguimos funcionando mucho en departamentos estancos y los desafíos actuales pues, nos requieren soluciones transversales, ¿no? Tampoco estamos demasiado preparados para ello. Y con esto yo creo que termino para que podamos hablar también de otras cosas. Escuchando el planteamiento tanto de la rectora de la Universidad de Valencia como de la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, planea una cuestión fundamental. No digo que todos los problemas se solucionen con dinero, pero parece claro que para afrontar muchos de los retos que se han planteado, la cuestión de la financiación es muy importante, rectora. El modelo de financiación de las universidades, ¿a qué debe tender? Bueno, pues parto de lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora tenemos una subvención nominativa de las comunidades autónomas. En el caso de la mayoría de las universidades de Madrid, en el caso de mi universidad, por ejemplo,
es inferior al 50% del presupuesto de la universidad. Ni siquiera alcanza para pagar las nóminas, digamos, para que todo el mundo lo entienda, y está basada en los créditos matriculados, ¿no? Ahí también hay un problema porque no todas las comunidades autónomas financian a sus universidades de la misma forma, y esto también crea muchas desigualdades en el sistema universitario. Las tasas vienen a suponer como un 15% de la financiación, y el resto, de alrededor de un 30%, luego hay una serie de flecos, se obtiene por proyectos de investigación competitivos, captación de fondos competitivos. Ya he dicho que cada vez es más difícil para las universidades captar esos fondos, ¿no? Y los estudios comparativos sobre el impacto que ha tenido la crisis económica en la financiación de las universidades, los estudios que ha hecho la EUA, la European University Association, definen el sistema universitario español como un sistema en declive bajo presión. Somos de los que menos, junto con Portugal, creo, los sistemas universitarios que menos hemos recuperado la financiación que teníamos antes de la primera crisis. Creo que estamos a un nivel de un 22% menos de lo que estábamos entonces. Se ha producido una reducción de los recursos presupuestarios, pero es que además llevamos ya un retraso de más de 2 décadas en la aplicación de instrumentos que puedan configurar de otra manera la financiación pública, ¿no? Llevamos mucho tiempo reclamando que haya planes plurianuales y que la financiación de la universidad tenga una parte, digamos, basal, fija, estructural, para cubrir los costes estructurales, y otra parte que sea por objetivos o resultados. Y no hemos avanzado absolutamente nada. Creo que en algunas comunidades algo más, pero aquí desde luego en la mayoría no. Necesitamos pues, este marco de referencia estatal al que se refería la rectora también. Y yo también estuve en esa reunión con el ministro, en el que incluso hasta se enfadó cuando hablábamos de la financiación. Digo, eso ustedes llamen a las puertas de las comunidades autónomas. Pues las comunidades autónomas pues, no son todas igualmente receptivas a estos requerimientos de financiación, ¿no? Entonces, por una parte, eso creo que referenciar la financiación pública en torno al 1% del PIB, que ya es menos de lo que tiene Europa, sería absolutamente necesario. Y luego hay una cuestión que tiene que ver con todas las restricciones burocráticas que tenemos para gastar nuestro poco dinero, ¿no? Es necesario que las universidades tengan un régimen de gestión específico, sin que eso vaya en perjuicio de la rendición de cuentas, que nos dé una flexibilidad equiparable a lo que tienen otros sistemas avanzados universitarios en el mundo. O sea, no podemos funcionar como un ayuntamiento o como un ministerio, porque el tipo de bienes que nosotros necesitamos es completamente distinto, y esto nos hace muy poco ágiles, hiperburocratizados y no necesariamente adquiriendo lo mejor que podríamos adquirir. Sí. Se refería la rectora a lo que algún amigo presente en el público llama cepo burocrático de la investigación, o algo por el estilo. La financiación, rectora. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la rectora. En la Comunidad Valenciana no tenemos ni siquiera un modelo de financiación. Es decir, nosotros a estas alturas, cada año, vamos a ver qué me da, a ver qué me da. Y no sabemos si el presupuesto será el mismo o será menos. Estamos reivindicando un plan de financiación plurianual porque es lo único que nos puede dar estabilidad, pero estamos en la misma situación. No hay un plan plurianual, pero ni siquiera tenemos unos criterios para esa transferencia que nos hace, sino que tenemos lo que llamamos un deute histórico, una deuda histórica que se nos ha acumulado en las universidades, que nos van devolviendo en cómodos plazos, pero que además acaba ahora en el 22. Entonces, claro, si no se hace ese plan plurianual de financiación y nos quedamos en la deuda histórica, es que vamos a tener menos aún. Entonces, no se contempla ni dispersión de campus. Por ejemplo, allí hay universidades como la nuestra que tenemos 3 campus en la ciudad, 2 fuera.
no se contempla dispersión de capital, solo créditos matriculados, pero nada más. El patrimonio. Nosotros somos una universidad que tenemos 521 años. Da igual, eso no cuenta para nada en la financiación. Y luego estoy totalmente de acuerdo de que tiene que haber una línea también finalista para la investigación, de financiación para la investigación. Porque en las universidades hacemos docencia y investigación, y transferencia, y innovación. Entonces todo eso tiene que estar recogido. Y sin esa financiación no podemos hacer tampoco política de plantillas, porque ¿cómo vamos a hacer una política de plantillas? O programas propios de investigación, ¿por qué no? Las universidades. O programas de predoctorales o postdoctorales para la gente que está cursando y que acaba una titulación. Sin esa financiación es que no tenemos autonomía universitaria para hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, una política de plantillas implica, como estábamos comentando, departamentos que está el 100% para jubilarse en 5 años, si no podemos dar plazas de ayudante doctor, ¿cómo se va? Un profesor o profesora no se improvisa, necesita un tiempo para hacer esa carrera académica. Entonces esto está la situación ya muy peligrosa en diferentes ámbitos. Entonces, por una parte es la tasa de reposición, que luego está el problema de estabilizar. Yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de la captación de talento, entonces hay que retener talento y captar talento. Y vamos a ver cómo, yo estoy de acuerdo, captamos el talento. Primero, ¿qué contratos les podemos ofrecer? ¿Qué contratos les podemos ofrecer que sean atractivos? Que si están en otro país y tienen una familia, les apetezca venir aquí. Y luego, ¿cómo los estabilizamos? Solo acreditándose a titulares o a catedráticos. No tenemos otra vía para estabilizarlos. Al menos allí, en la Comunidad Valenciana, y creo que aquí igual. Se tienen que acreditar a titular o a catedrático. Para eso tienen que dar docencia. Si vienen como investigadores, no dan docencia suficiente para acreditarse a lo mejor en 2-3 años. En 2-3 años, no digo ya en un año. Entonces tenemos áreas, por ejemplo, químicas o físicas o tal, que vienen, que los traes de fuera y dicen, vale, pero ahora para estabilizarme me tengo que acreditar de titular. Si mi departamento solo me puede dar 40 horas al año, necesito 500 para acreditarme titular. Eso no es una buena política de captar talento y retenerlo. ¿Y la LOSU qué nos ofrece? La figura de visitante y distinguido. Y con los jóvenes, que no son distinguidos aún, ¿cómo los retenemos y cómo, si están aquí, que se queden, que hagan estancias y tal, pero que se queden, o los captamos de fuera y les ofrecemos una carrera y una promoción y una estabilidad? Entonces, esto además, la LOSU no lo va a solucionar tampoco, no lo va a solucionar. Y esto requiere también financiación para esa retención de talento y captación de talento. Es decir, que todo está relacionado con la financiación. Y luego también, claro, tasa de reposición. Si las plazas te cuentan en la tasa de reposición, aunque te la aumenten al 110 o al 120%. Es que tenemos que recuperar lo perdido. Es que si perdimos 200 plazas en 5 años, eso no se han recuperado. Y hay áreas en donde ha habido muchas jubilaciones y que necesitamos esa mayor flexibilidad. Y flexibilidad en tipos de contratos, porque si no va a ser muy difícil si estamos ahí encorsetados con únicamente titular, catedrático, pensando sobre todo en la investigación y en la captación de talento. Tenemos que tener una mayor flexibilidad. Ahora también la LOSU, el profesorado no doctor. Se elimina la figura del ayudante. Yo estoy pensando en la carrera académica. Se elimina la figura del ayudante y se pone el profesorado no doctor. Pero para ser profesor no doctor tiene que tener una vinculación durante 5 años como docente. Si no, no puede aspirar a ese profesorado no doctor. Entonces, como no hayas estado contratado 5 años como profesor o profesora asociada, no puedes acceder a esa figura de profesor no doctor. Y entonces, ¿qué pasa con los expedientes brillantes que acaban una carrera? ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué les ofrecemos? ¿Hacer el doctorado sin ningún tipo de vinculación, sin ningún tipo de contrato?
El que pueda, bueno, se irá fuera y luego volverá o no volverá en función de lo que podamos ofrecer aquí. Pero eso sería una buena vía para ya vincularlos a esa carrera académica. Rectora, parece que la captación de talento y la retención de talento, porque están íntimamente relacionados, son dos temas fundamentales. Puedes captarlo y luego perderlo. Claro. Está vinculado con financiación, pero lo mencionabas. Bueno, os estoy tuteando, perdonadme. Sí, por favor. Si no, te vamos a hablar de usted también. Planea la LOSU. La LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que todavía no es ley, está en proceso en este momento, consulta. El documento que desde la CRUE se emitió se centra específicamente en la captación de talento. Lógicamente, varias páginas dedicadas a esta nueva ordenación de las figuras docentes, digamos, ¿no? Además, si no me equivoco, eres presidenta de la sectorial de profesorado, con lo cual no podemos esquivar ese asunto. No solo porque lo hubiéramos hablado antes de, sino porque es evidente que es fundamental. Parece claro que la financiación sobrevuela todos los problemas de la universidad en España, está claro. Hay, sin obviar ese condicionante fundamental, la cuestión de las plantillas es central en nuestras universidades. Se ha mencionado envejecimiento, imposibilidad de retener talento. Hablemos de la LOSU. La propuesta que hay en la ley, ¿qué le parece? Pues a mí me parece muy mal, francamente, quiero decir así de claro. Yo en la última reunión que estuvimos, el presidente de CRUE, estaba el rector Juan Romo y yo, fue para abordar lo más gordo, ¿no?, que nos parecía mal en CRUE y tal, y yo se lo dije al ministro. Mi opinión es totalmente en contra de una ley por los siguientes motivos. Digo, y no me voy a enrollar con articulado que debe decir esto y lo otro. Hay unos principios de base. Financiación. No se contempla una memoria que garantice la financiación. Antes lo comentábamos también, y creo que lo comentaba Amaya. Vamos a ver, si queremos hacer plantilla universitaria o plantilla de investigación, si nos quitan la tasa de reposición pero no nos financian, tampoco lo podemos asumir. Tienen que ser las dos cosas. Entonces, en la LOSU se plantean toda una serie de figuras, que ahora las criticaré también, por diferentes motivos, pero sin financiación. Ante eso el ministro dice, se tienen que pelear con las comunidades autónomas, son las comunidades autónomas las que tienen que financiar a las universidades. En las comunidades autónomas resulta que hay un pack de educación, y primaria y secundaria van por delante. Yo siempre digo, las universidades no somos prioritarias, ni aquí, quiero decir, ni en el gobierno de España, ni en el gobierno autonómico, no somos prioritarias, vamos por detrás de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Por detrás de todo vamos las universidades, ¿no? Entonces, por el tema de la financiación, porque es una ley que sigue contemplando la tasa de reposición y eso merma autonomía a las universidades y no soluciona el problema que se viene arrastrando desde el 2012, y luego porque es una ley que disminuye la autonomía universitaria. Disminuye la autonomía universitaria, entre otras cosas, en esa flexibilidad de contratos y también en la participación. Y en querer regular todos los órganos con un número determinado de personas y tal, sea universidad más grande o más pequeña. Entonces eso también disminuye la autonomía universitaria. Entonces, si vamos al tema del profesorado, a mí me preocupa muchísimo el tema de los jóvenes y rejuvenecimiento de la plantilla. Porque con las figuras que ahora hay, claro, se elimina la figura del ayudante. Ya sabemos que es una figura cara, porque da poca docencia. Son 60 créditos lo que puede dar. Es verdad que da poca docencia, pero es una figura que permite que el que acaba pueda tener ya una vinculación con la universidad y hacer su programa de doctorado.
Si se elimina esa figura de ayudante y entramos ya que la carrera académica empiece con la figura del ayudante doctor sin acreditación, no me parece mal, porque sabemos que uno lee la tesis doctoral y necesita al menos un año para acreditarse ayudante doctor, y mientras tanto, ¿qué? No tiene vinculación tampoco. Si eso es así, que la entrada es la figura del ayudante doctor, se tienen que reforzar los contratos predoctorales y postdoctorales, sí o sí, porque si no, a los jóvenes que estudian en nuestras universidades o que queramos traer de fuera, ya no los podemos retener. No los podemos retener porque hay que esperar a que sean ayudantes doctores, es decir, que acaben su doctorado y que tengamos suficiente financiación para sacar suficientes plazas de ayudante doctor, pensando que a los 6 años, ahora es a los 5, pero luego a los 6 habrá que ofrecerles una estabilización, porque si no, ¿qué pasa? Los tenemos 6 años de ayudante doctores, como ahora tenemos 5, y no les vamos a poder dar la opción de estabilizarse como titulares o como contratados doctores. Eso es un problema muy, muy serio. No, las figuras que ahora tenemos en la LOSU no dan entrada a los jóvenes. No dan entrada a los jóvenes, porque esa figura de profesor no doctor exige la vinculación docente durante 5 años. Eso no hay ningún investigador en formación, ningún joven que esté haciendo su doctorado que pueda optar a un contrato de ese tipo. Ninguno. Sí, yo, en la experiencia de todos y todas, pues incluso en lo que llamamos tribunales de plazas, ¿no? Es que gente ya de una edad bastante avanzada está optando a figuras de ayudante doctor. Claro. Sí. ¿La LOSU permite resolver esos desajustes? No. ¿O tienen que ver con cuestiones más con el peso que la tasa de reposición el lastre que ha supuesto a largo plazo? A ver, yo creo que no exigir acreditación para la figura de ayudante doctor es una de las partes positivas del apartado de profesorado, ¿no? Creo que uno de los problemas que tenemos, que no lo hemos mencionado antes, pero que también es muy importante, es que la carrera académica se ha hecho demasiado larga. O sea, la media de edad del ayudante doctor, con un sueldo lamentable, hemos de decir, porque es que es así, o sea, son señoras y señores de 38 o 39 años en un momento vital en el que tienen que alquilar o comprar casas, que están teniendo familia. A ver, 1.500 euros al mes. O sea, realmente es una vergüenza. Y contratos temporales. No termino de decirlo siempre que puedo. Porque además desde el 2003, creo que es, no hay por lo menos en Madrid, no hay un convenio colectivo que haya actualizado las retribuciones del profesorado contratado. De ahí se pasa, la media de edad es alrededor de 39 años, de ahí se pasa a contratado doctor, media de edad 48 años, estoy hablando de mi universidad. Sí, Titular, no, coincido. 53, catedrático 63. O sea, lo que la LOU planteó como 2 vías alternativas, la laboral y la funcionarial, yo no estoy en desacuerdo en eso, pero lo que ha ocurrido es que la vía laboral se ha convertido en la antesala de la vía funcionarial. Y yo creo que eso es lo que habría que romper, hacer una carrera académica que fuera muchísimo más ágil, muchísimo más rápida. Entonces, puede que sí, puede que si en 6 años hay que estabilizar al ayudante doctor y pasa a una figura que es equivalente a la de titular, ahí puede que haya que podamos acortar todos estos plazos. Pero de todas maneras, a mí lo que aparte ya de todo lo que ha dicho Mavi, con lo que estoy totalmente de acuerdo, yo no sé si una ley tiene que ser tan reglamentista para poner criterios del tipo tienes que estar 9 meses fuera de España o en otra universidad, no es fuera de España, para poder acceder a una figura. ¿Por qué? ¿Por qué 9 y no 12 o 3? ¿Por qué no dejar eso a cada universidad? Claro. ¿Por qué en todas las áreas de conocimiento es necesario estar 9 meses? En algunos, que es como un embarazo, o sea, en algunas tendrá que estar 2 años, o 3,
y en otras ninguno. Hay profesores que no encuentran sentido a ese tipo de requisito, ¿no? Horas de docencia, mínimo 120, máximo 240. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no dejas a las universidades que establezcan sus perfiles? No entiendo que eso tenga que ir en una ley que lo que tiene que hacer es regular el sistema universitario, ¿no? Una ley que tendría que ser innovadora, que nos tendría que permitir afrontar todos estos desafíos. Y lo que siempre ocurre, ¿no?, un poco en nuestro país, que para solucionar problemas puntuales hacemos la ley. O sea, yo qué sé, los grados, que si tienen que ser de 240 o de 180 créditos. No, ahora por ley 240. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué hay un problema puntual con universidades privadas que ofrecen grados de 180? Bueno, controle usted la calidad de esos grados, pero deje que los demás se organicen de la forma que consideren más pertinente, ¿no? Son cosas que no entiendo que tenga que haber en una ley. O pues lo mismo, un máximo 20% de temporalidad, un 55% de profesor funcionario. Pues igual alguna universidad quiere optar más por la vía laboral. O sea, son cuestiones que yo no acabo de entender, cuando creo que lo principal que debería hacer esta ley es precisamente definir el modelo de universidad que necesita España, nuestro país, en este momento, que es lo que no hace, porque no hay una definición concreta del tipo de universidad que necesitamos para afrontar todos estos desafíos, ¿no? Han pasado mucho tiempo desde la LOU, se ha quedado muy desfasada en muchas cosas y no estamos solucionando los problemas. Lo mismo con el número de claustrales. Tenemos un problema de gobernanza, clarísimamente tenemos un problema de gobernanza. No se soluciona poniendo números clausos en el claustro o en el Consejo de Gobierno. Cada universidad es distinta también. Hay universidades muy pequeñas y universidades muy grandes. Entonces la ley te pone 100 máximo de claustrales. Pues, señor, dependerá de cómo sea su universidad, ¿no? O sea, claro, todo esto, que estoy totalmente de acuerdo, todo esto es que merma la autonomía universitaria. Porque realmente, ¿por qué no va a tener cada universidad su autonomía y decir, vale, pues tengo un profesor, una profesora, un equipo que está desarrollando un superproyecto de investigación y que no dé clase durante 3 años? Por ejemplo, esta intensificación que comentabas antes, sí, más en docencia o más investigación, ¿por qué la universidad no lo puede hacer y el mínimo todo el mundo tiene que dar 120 horas? Sí o sí, tal como está en la LOSU en estos momentos. Es que eso, ¿por qué no? Es como si, no sé si eso está bien dicho, pero es como si no se fiara la ley de las universidades y decir, vamos a ponerlo todo bien porque no nos fiamos de que la gente dé clase o no dé clase. Un poco esa situación luego llega hasta el punto de que en las comisiones de selección los baremos que puntúe lo mismo docencia que investigación. Y yo digo, ¿para todas las plazas? ¿Para todas las plazas tiene que contar lo mismo la docencia que la investigación? Pues a lo mejor hay plazas en las que debe puntuar más la investigación. Yo estoy pensando y vuelvo a pensar en la gente joven, por lo que comentábamos hace un momento, de que la carrera es muy larga. Entonces, claro, si pesa igual o puntúa igual la docencia que la investigación, de nuevo a la gente joven la vamos a penalizar porque no va a tener tantos años de docencia. Sí. Entonces, ¿qué tipo de plantilla queremos en la universidad? Y eso son aspectos que yo creo que deberían dejar más margen a las universidades. Y luego lo del convenio colectivo, nosotros es que no tenemos convenio colectivo. Somos la única comunidad de todo el Estado español que no tenemos convenio colectivo para los contratados laborales. Por lo tanto, y lo venimos reivindicando, y el último que en el 2018 lo firmamos sindicatos y universidades, pero el gobierno de la Generalitat, la consellera, no quiso firmarlo. Entonces estamos así, no tenemos convenio colectivo, por lo tanto... Yo creo, si me permites, Esteban, que creo que es muy importante lo que ha dicho Mavi, de que legislamos en base a la desconfianza. Y yo creo que hay una crisis de confianza en general, ¿no? No digo que no haya buenas razones en algunos casos para que exista esa desconfianza, ¿no? Por ejemplo, la horquilla de las 120 horas de docencia.
Bueno, es que hay profesores que no dan clase. Pues venga, vamos a poner por ley que todos 120 mínimo. O sea, digamos, y eso pasa en mucho. No nos fiamos de que las universidades contraten a los mejores. Pues vamos a poner por ley quién tiene que estar en las comisiones de contratación. Y eso es porque no tenemos tampoco buenos sistemas de rendición de cuentas, no tenemos una financiación que esté basada en resultados. Y entonces da igual que lo haga bien, mal o regular, porque en realidad no tiene ninguna consecuencia en cierto modo, ¿no? En el primer párrafo del documento que ha elaborado la CRUE se habla de una ley poco innovadora. Sí, es que es verdad. Yo pienso que no se ha seguido el procedimiento que creo que se debería haber seguido. Es decir, vamos a ver qué modelo de universidad queremos, qué modelo de universidad necesitamos en nuestro país, qué problemas tiene la universidad actual y hagamos una ley orientada a ese modelo y que solucione los problemas de la universidad pública en estos momentos. Esa reflexión no se ha hecho. Y si mira el tema de la, por ejemplo, el tema de la investigación, pues no se aborda como toca. El tema de la internacionalización, tampoco. El tema de la empleabilidad, en la ley no se hace ninguna mención a todo el tema de inserción laboral, que forma parte también, ¿no?, de la formación o de esa misión de la universidad que tenemos hasta que se pueden desarrollar también profesionalmente. Y si miramos el tema de la plantilla, no soluciona ninguno de los problemas que tiene la universidad actual. Si hemos dicho plantilla envejecida, si hemos dicho falta de financiación, hemos dicho falta de flexibilidad en los contratos para atraer talento y para mejorar. La ley en el preámbulo habla de precariedad y precariedad y precariedad. Y luego, ¿en qué articulado se mejora esa precariedad del profesorado? ¿Hay alguno que mejore esa precariedad del profesorado? Ninguno. Entonces, realmente dices, no rejuvenece las plantillas para nada. Porque, a no ser que se entienda rejuvenecimiento, el profesor no doctor, que será el que lleva más de 5 años dando clases, y entiendo, en contratos temporales, entiendo que es el asociado. Pero ¿eso va a ser gente más joven que haga su carrera académica? Un profesorado que durante 8 años para que haga la tesis doctoral, y cuando no la haga, después de 8 años, si no la hace, nos genera otro problema a las universidades. Entonces, yo no digo que no se mejore, que se disminuya la temporalidad, pero también estoy de acuerdo, un 20%, vamos a llegar a un 20% de temporalidad y un 55% de funcionariado en 5 años, ni en 10, ni en 10. Por una parte, dicen, va a aumentar la financiación en 10 años, el 1% de PIB. En 10 años aumentamos la financiación, pero en 5, el 20% de temporalidad tiene que haber en las universidades. Y con la tasa de reposición, que nos digan cómo lo podemos hacer, porque desde luego eso, digo, yo lo dije también el otro día, digo, va a ser una ley que nos va a poner a las universidades públicas en la ilegalidad, porque en 5 años, imposible llegar al 20% de temporalidad. Claro que queremos profesorado más estable, claro que sí, pero financiación, tipos de contratos y que elimine la tasa de reposición. Claro, luego viene, por ejemplo, claro, si gente de aquí que esté estudiando en las universidades o gente que venga de fuera necesita, primero, como decíamos, los 1.500 euros, eso es impresentable para una persona que ya ha hecho su doctorado, que ha pasado una comisión de selección y ha sido evaluada con unos méritos docentes y investigadores, y que luego además va a estar 5 años más con ese sueldo, que se va a tener que acreditar, hacer méritos para acreditarse. Y que ya tiene 40 años casi. Y que ya tiene 40 años. Nosotros tenemos casos de ayudante doctor que entran casi con 50 años. Entonces, claro, ¿realmente la LOSU va a solucionar estos problemas? La respuesta es no.
A mí yo sabía que el guión no iba a servir de mucho, pero me alegro de que así sea, porque si no, habría querido decir que hubiéramos ido... Pero hay un tema que me preocupa, y esto tengo que confesar que tal vez es una cuestión propia, creo que no, creo que es compartida. En esta situación en la que el profesorado, pero también el personal de administración y servicios, bueno, pues tiene que ocuparse básicamente de sobrevivir en su carrera investigadora y docente, en su carrera académica, que comienza tarde, que se dilata mucho, porque hemos hablado de la secuencia ayudante, contratado, doctor, pero es que hay otra figura intermedia en muchas universidades que se llama contratado doctor interino y que a todos los efectos prácticos es una etapa más que se añade a la de contratado doctor. En esta, y aunque lo que vaya a plantear tal vez se desvíe un poco de esta línea de reflexión, en esa situación, ¿cómo podemos pedir además que el personal de las universidades se ocupe de desarrollo sostenible, responsabilidad social, compromiso con los problemas de cambio climático? Esto sí estaba en el guión, pero lo planteo porque me preocupa, porque realmente las universidades debemos ejercer un liderazgo en ese sentido, clarísimo. Y sin embargo es muy complicado que los trabajadores y las trabajadoras de las universidades se puedan implicar, además de sobrevivir, en esas cuestiones. Eso sí puede ser una línea de erosión en la vinculación entre la universidad y la sociedad. A ver, no sé si puedo contestar a tu pregunta, pero lo que es cierto, si uno mira, la universidad es una institución muy antigua, ¿no? Parte de la Edad Media, el siglo XI. La Universidad de Bolonia se creó en el siglo XI y a lo largo de los siglos es una institución muy antigua y muy robusta en cierto modo, ¿no? O sea, ha sobrevivido a numerosas crisis de todo tipo, pero a lo largo de los siglos ha ido adquiriendo distintas funciones. En su inicio, pues eran universidades, digamos, catedralicias, monásticas. Luego ya en la Edad Moderna, pues tomó más importancia el tema de la transmisión del conocimiento. La función docente se convirtió en una función importante. De ahí pasamos al siglo XIX a incorporar la investigación, ¿no? Porque el sistema occidental y desde luego el sistema español es un heredero de la universidad tal y como la concibió Humboldt, en que el binomio docencia-investigación lo consideraba indisociable, y había otras cuestiones como la autonomía universitaria y la libertad de cátedra que se consideraron fundamentales. Y ese modelo, digamos, público, generalista, en el que docencia e investigación forman un binomio, ha sido un modelo muy exitoso y que ha llevado a la prosperidad de las sociedades, de la sociedad, desde luego, occidental y al avance y a la prosperidad social y económica. Luego ya en el siglo XX entra el concepto de extensión universitaria, todo lo que tiene que ver con innovación, transferencia, y ahora ya en el siglo XXI tenemos una nueva función. Esta tercera, cuarta, quinta, ya no sé cuál es. La llamamos la tercera, pero yo creo que es la quinta, claro. Que es, digamos, la responsabilidad social, ¿no? El compromiso social, el de contribuir a sociedades más igualitarias, más justas, basadas en el desarrollo sostenible. Entonces, hemos ido adquiriendo distintas responsabilidades y ahora esta es una responsabilidad ineludible. O sea, desde la Unión Europea, desde la ONU, se considera que las universidades son claves para afrontar estos desafíos sociales y económicos y del medio ambiente a los que nos enfrentamos. Y se pide mucho de la universidad. Y yo creo que se reconoce poco lo que la universidad aporta, y en parte es culpa nuestra, porque no hemos sabido transmitirlo tampoco. O sea, que creo que ahí tenemos que entonar un mea culpa. No hemos sabido salir a la sociedad
y explicar lo que hacemos. Ni siquiera lo podemos explicar casi dentro de nuestra misma comunidad universitaria, ¿no? Entonces creo que esa función social de la universidad es muy importante y yo como rectora lo tomo casi como una responsabilidad personal. Por eso me gustó participar en este ciclo, ¿no? Y siempre que tengo la oportunidad de hablar, lo intento hacer dentro de mis posibilidades, porque creo que es muy importante transmitir a la sociedad lo que se hace en la universidad. La universidad no es un gasto, es una inversión y tenemos que convencer a nuestras comunidades autónomas de que aportamos a la sociedad en hacer sociedades más justas, a la cultura, al desarrollo local, al desarrollo económico de nuestras regiones, atraemos gente, somos consumidores de bienes y servicios, proporcionamos personal para el tejido productivo, hacemos muchas cosas y no los hemos sabido vender bien. Es que formamos profesionales, pero formamos personas. Y es muy importante formar personas con valores. Eso es que van a ser los jóvenes, las personas que estamos formando en las universidades, en las diferentes titulaciones que impartimos, van a ser personas y van a ser personas con unos valores que son al final los que van a dirigir su desarrollo, cómo actúan ellos como profesionales. Pues al final en función de cómo eres también como persona y cuáles son tus valores prioritarios. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, en las universidades se nos pide también eso, se nos pide que contribuyamos a ese desarrollo sostenible, que contribuyamos a esos desafíos que tiene el planeta y que tiene la sociedad, y nosotros lo hacemos, y lo hacemos además de una manera transversal. Y el profesorado, por lo que comentábamos antes, de esa falta de confianza y a veces esas críticas que se hacen, pues que si se trabaja poco en la universidad, que si no se dan clases y tal, pero yo creo en las plantillas de las universidades, y el personal de administración y servicios hay quien trabaja muchísimo y en una situación, como decías muy bien antes, los perfiles que están totalmente desfasados y que necesitamos una actualización de esos perfiles y una formación en los diferentes perfiles, que es lo que necesitamos. Y entonces, confío en la plantilla de docentes e investigadores, que hay gente que no trabaja, es como cuando antes, con la no presencialidad, es que hay quien solo sube materiales y tal, y no se implica en las tutorías online o en las clases y tal. Digo, pero es que en la presencialidad también hay quien trabaja más, quien trabaja menos, es que es así. Pero porque haya casos puntuales, vamos a decir, que no hay esa responsabilidad de docencia de calidad, de formar en valores a nuestros estudiantes, yo pienso que no. Y es muy importante esos valores. Los estudiantes se implican. Yo creo que también es verdad que a veces pasan mucho de las cosas, pero yo creo que también les planteas temas de voluntariado, les planteas temas de desarrollo de proyectos, de emprendimiento y tal, y yo creo que se suman, y les implicas en el tema de la sostenibilidad y el tema de los residuos, tal. Muchísimos ejemplos podríamos poner, y se implican. Y es verdad que eso no, pero yo estoy de acuerdo, no lo sabemos vender bien. O lo damos nosotros, incluso internamente lo damos, por supuesto que tiene que ser así. Y no ponemos todo el valor que eso tiene de cara a la formación de los jóvenes, que van a ser los que dentro de muy poco van a ser los responsables de la sociedad del futuro. Así es. Bueno, aunque parezca mentira, estamos llegando a las 8:30. Y bueno, yo tengo la obligación de cumplir estrictamente el horario. Nos quedan 2 minutos, así que me gustaría, por supuesto, cerrar con una reflexión de las 2 personas protagonistas de hoy, de la rectora de la Universidad Autónoma y de la rectora de la Universidad de Venecia. ¿Cuál es la reflexión con la que podríamos concluir
ejercicio de introspección institucional que hemos hecho. Bueno, pues yo me gustaría terminar diciendo que algo que casi no hemos dicho ha salido, pero no hemos incidido suficientemente en ello, yo creo, ¿no? Que es la situación en la que nos coloca también la crisis, la pandemia del coronavirus. Que lo que ha hecho en la universidad, igual que en la sociedad en general, es poner de relieve pues, nuestras carencias, ¿no? Yo creo que yo no soy pesimista, yo soy bastante optimista en cuanto al papel de las universidades en la recuperación y en la resiliencia. Creo que tenemos una enorme oportunidad de convertirnos en actores relevantes de la recuperación del país. Creo que si, como ha demostrado esta crisis y como ha hecho evidente esta crisis, tenemos que construir economías y sociedades que son más duraderas y que son más humanamente habitables. Y creo que ahí la universidad, desde sus distintas disciplinas, debe jugar un papel protagonista, debe ser relevante. Y creo que lo tenemos que ser muy conscientes de ello, porque si actuamos de espaldas a lo que está ocurriendo, a este gran cambio sociológico, económico, científico, nos vamos a convertir en instituciones irrelevantes. Y si nos convertimos en instituciones irrelevantes, entonces ya pues apaga y vámonos. Todo lo que hemos dicho ya no sirve para nada. Creo que tenemos una enorme oportunidad de mostrar nuestra relevancia, lo que podemos aportar a la sociedad y que la tenemos que aprovechar. Sí, pues yo diría también en esa línea que las universidades tenemos una gran capacidad de adaptación. Somos resilientes. Y aunque reconocemos pues, todas las dificultades que tenemos y todas las trabas que se nos ponen, nos superamos a nosotras mismas y afrontamos las situaciones por difíciles que sean. Las universidades en una semana cambiamos de presencialidad a online y además lo hicimos bien y con buenos resultados. Es decir, tenemos buena capacidad de adaptación, somos resilientes, somos necesarias, indispensables para una sociedad del bienestar y para generar una ciudadanía activa, crítica y responsable. Necesitamos que los gobiernos nos escuchen y que nos pongan en valor. Pues yo me sumo, por supuesto, a estas reflexiones. Y lamentablemente tenemos que dar por concluida la sesión. El público no piense que no habíamos pensado pues, había una parte, ¿verdad? Había una parte. Pero bueno, como estamos recuperando la presencialidad y tenemos una costumbre fantástica que es la del corrillo, pues si queréis luego fuera podemos hacer corrillo. El ciclo se toma un breve paréntesis, volvemos el día 10 de noviembre con los impactos sociales del cambio climático. Esto, claro, suena a vender el ciclo, pero bueno, y lo es. Pero vamos a tener a un discípulo del primer premio Nobel de Física dedicado a investigación climática. Un discípulo, vamos a tener a Hans von Storch, con lo cual estáis invitadas, sería fantástico teneros. Y bueno, entiendo que en tu caso es muy complicado, también en el tuyo por las agendas. Terrible. Y quiero concluir con un mensaje de agradecimiento personal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos a reflexionar sobre las necesidades de la universidad. Yo me voy encantado, me voy feliz y con muchas ideas en la cabeza. Gracias, de verdad. Y, muchísimas gracias.